say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, hey, hey. And when you're done, I make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, hey, hey. And when you're done, I make you do it all again. Frecuencias y modos de vibrar. ¿Qué es un sismo? De acuerdo con María Merino, 2013, sismo es un temblor o una sacudida de la Tierra por causas internas. El término es sinónimo de terremoto o seísmo. Estos movimientos se producen por el choque de las placas tectónicas, las cuales se van rozando una con la otra conforme se van moviendo. Respuesta de las estructuras en los sismos. Durante un terremoto, la base de las construcciones sigue casi fielmente el movimiento del terreno sobre el que se apoya. Sin embargo, debido a la inercia, que es una propiedad intrínseca de todo cuerpo que trata de mantener su estado de reposo o movimiento, y la flexibilidad del edificio, es más fácil para las partes superiores mantener su estado de reposo inicial. De acuerdo a la Guía de Análisis Estructural 2, CEWAT, una estructura podría asimilarse a un péndulo invertido, sometido a una vibración en la base. El péndulo describirá un movimiento oscilatorio que progresivamente se irá amortiguando hasta desaparecer, recuperando la posición de equilibrio inicial, obviamente cuando cesa la acción sísmica o de exhortación. En este caso, es gracias a la flexibilidad del edificio. Espectro de diseño y proceso de diseño sísmico. Según la Guía de Análisis Estructural CEWAT, el objetivo inicial del diseño como resistente es cuantificar o valorar esas fuerzas, y para ello se hace toda clase de simplificaciones, pues resulta extremadamente complicado calcular su valor utilizando solo ecuaciones matemáticas, por complejas que resultan. El diseño sísmico toma en cuenta el comportamiento no lineal de las estructuras. De acuerdo con el procedimiento de diseño usual, basado en la aplicación de fuerzas laterales a la construcción, se emplea un espectro de diseño en términos de aceleraciones. Este espectro generalmente se especifica por los reglamentos de construcción, de acuerdo con las características sismológicas del lugar. El análisis modal se utiliza para determinar los modos de vibración de una estructura. Estos modos son útiles para entender el comportamiento de la estructura. También se puede utilizar como la base para la superposición modal en respuesta al espectro. Según la Guía de Análisis Estructural CEWAT, las estructuras son tridimensionales y pueden desplazarse o deformarse en las tres direcciones del espacio, los grados de libertad.
además de poder girar respecto a sí mismas con varios ejes de rotación diferentes. Existen varios modos o formas en los que una estructura puede vibrar u oscilar frente a una excitación sísmica determinada. Cada modo tiene además una deformada característica y una frecuencia de vibración asociada diferente. En general, no se estudian modos de vibración cuyos periodos difieran en menos del 10% respecto al periodo anterior considerado, y para cada uno de ellos se obtendrán datos de la curva de espectro normalizado, aceleración de respuesta, introduciendo además parámetros adicionales como la ductibilidad, factor de distribución de la masa, etc. De este modo se pueden obtener el desplazamiento de cada forjado, de cada planta, frente a la acción sísmica de un determinado modo de vibración. Respuesta dinámica. Es la respuesta de una estructura durante un terremoto. Depende de las características del terremoto, el movimiento, el suelo adyacente y la estructura. El efecto de interacción suelo-estructura influye en el comportamiento dinámico de la estructura, pues se refleja en un momento en el periodo fundamental, así como un momento en el amortiguamiento del sistema en comparación con el modelo de base fija que no considera al suelo de cimentación. El efecto de interacción suelo-estructura ICE es el mecanismo por el que la presencia de la estructura influye en el movimiento del terreno y consiste en la diferencia entre la respuesta de un punto donde está situada una estructura. Cuando se pretende determinar la respuesta de un sistema lineal de un grado de libertad, utilizando procedimientos paso a paso, en general se conoce el desplazamiento de la masa, su velocidad y su aceleración en un instante de tiempo, obteniendo su desplazamiento, velocidad y aceleración al final de un intervalo de tiempo. Si inicialmente se supone que el movimiento es rectilíneo y este tiene una aceleración constante, entonces la velocidad después de un intervalo de tiempo está dada por la siguiente expresión, donde Vo es la velocidad al comienzo del intervalo. El espacio que se recorre durante el intervalo de tiempo corresponde a la siguiente expresión, donde SO es el espacio recorrido hasta el comienzo del intervalo. Si se toma un sistema lineal como el mostrado en la figura 3.7, el cual es afectado por la fuerza arbitraria que varía en el tiempo, el comportamiento de este sistema está descrito por la siguiente ecuación diferencial de equilibrio. La respuesta del sistema en términos de la aceleración de la masa tiene la forma mostrada en la figura 3.8. Ahí puede observarse que la aceleración de la masa no permanece constante durante el intervalo de tiempo. Además, el hecho de que la fuerza no permanece constante durante el intervalo introduce errores en la solución cuando se utiliza la aceleración promedio.